Satanás un demonio con poderes especiales trabajando para poner a la Iglesia Católica Romana del lado de Satanás? Obviamente que así es. El propósito final de Satanás es llevar a toda la humanidad a la adoración de este superhombre que hará posible el nuevo orden mundial, el anticristo. La Biblia declara que el anticristo practicará la magia, Daniel 8:23, entendido en enigmas, rey altivo de rostro, y hará prosperar el engaño en su mano. Este sujeto que hará una iglesia poderosa y grande como lo ha sido la Iglesia Católica Romana. Los papas Pablo VI y Juan Pablo II y Benedicto XVI son satanistas practicantes, y examinaremos esa verdad al final de este artículo. El demonio asignado a la Iglesia de Roma tendría más posibilidades de éxito llevando al romanismo católico primero hacia la magia blanca, disfrazada de cristianismo. Luego, después de un largo periodo de práctica de magia blanca disimulada, podría entonces llevar al catolicismo romano al mismo tipo de magia negra que el anticristo practicará. Ahora, mantengamos nuestras mentes abiertas el tiempo suficiente para que podamos probar este concepto. El demonio asignado a la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica misma ha provocado muchos cambios de modo que este grupo religioso practique abiertamente la brujería, disimuladamente. Los cambios o la forma disimulada de hacer las cosas. La misa estableció un servicio que lleva a las personas a pensar que están honrando a Jesucristo, un servicio que es repetitivo, crucificar y sacrificar a diario a Jesús en todo el mundo a través de la misa. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la misa duplica el sacrificio en la cruz. Citando en forma directa, la misa es el mismo sacrificio que el sacrificio en la cruz, porque en la misa la víctima es la misma, y el sumo sacerdote es el mismo, Jesucristo. My Catholic Faith, mi fe católica, p. 286. Durante todo el libro de Hebreos, el autor habla del sacrificio de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Jesús murió una sola vez en la cruz, y luego fue a la diestra del Padre. Vemos que el sacrificio fue tan excelente que jamás necesitará repetirse de nuevo. De hecho, se nos prohíbe repetirlo otra vez. El autor de Hebreos establece claramente, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Hebreos 10:10. La misa en latín. La misa en latín fue escrita con el idioma de los paganos romanos originales, en tal forma que derivaría gran poder mágico e incluso aún existen sacerdotes que la practican y el latín sigue siendo una lengua que se enseña. Doc Marquis, el ex practicante de magia negra, dice en forma inequívoca que la misa, cuando se dice en latín, contiene un gran poder oculto. Las brujas que practicaban la magia negra a principios del siglo VI descubrieron que la Iglesia Católica Romana había creado una poderosa ceremonia de magia blanca en la misa. Por tanto, trataron de captar el poder para sí mismas al crear la misa negra, dicho al revés. Cristo eternamente crucificado. El símbolo de Cristo crucificado es un verdadero estandarte. Este símbolo lo tienen en capillas, en las paredes de los hogares de las personas y de sus oficinas, en las salas de clases de colegios en los cuales nuestros niños son adoctrinados, en los autos, colgados al cuello como joya, etc. La idea es mantener a Jesucristo como un trofeo. La idea es desviar la mente y los corazones de las personas hacia un Cristo clavado y de paso venerar imágenes. Lo importante es desviar a la humanidad de la fe en el verdadero Salvador. La Biblia en Hebreos lo establece claramente porque es imposible. Si se desvían de la fe, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6:4 y 6. Mantener a Jesús en continuo desprecio y en la desgracia pública es exactamente lo que alcanzan la misa y el crucifijo. De hecho, se exhorta a los católicos a contemplar a diario el supremo sacrificio que Jesús sufrió en la cruz. La fe y las obras. Los demonios tras la Iglesia Católica intentan introducirnos en nuestras mentes que Jesús con su sacrificio no lo hizo todo por la salvación de la humanidad, sino que dejó cosas pendientes como el pecado, el cual los individuos pueden limpiar haciendo buenas obras, aportándole dinero a la Iglesia, guardando los días de fiesta, venerando imágenes, participar en sus sacramentos y ritos e incluso causándose dolor. Todo esto la Biblia lo niega rotundamente tan solo 8 palabras. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, no por obras.
La Biblia fue escrita por hombres. Históricamente la Biblia fue prohibida por este culto. De hecho, muchos sacerdotes católicos hasta el día de hoy tratan de hacerte creer que tú por ti mismo no eres capaz de entender la Biblia, aunque por haber sido escrita por hombres tiene muchos errores y que es tan difícil de entender que necesitas de la interpretación de algún sacerdote o de la voz oficial de la Iglesia, el Vaticano. Basan sus convicciones en Santiago 5:17 y tratan en lo posible que no leas el libro de Hebreos. De hecho, tratan de que no leas la Biblia y encuentres tus propias respuestas. De lo contrario, te darás cuenta que te tienen engañado. Las tradiciones de la Iglesia. Las tradiciones tienen una utilidad práctica. Que sigas haciendo lo mismo, por siempre y para siempre, sin preguntarte el por qué o el para qué. Total, esas son las tradiciones, ¿no? La Cuaresma, la Semana Santa, el Día de la Sagrada Concepción, el bautismo de bebés, festividad de la Virgen de la Tirana, la veneración de la Virgen de Guadalupe, Padre Hurtado Santo, el catecismo, la catequesis. Cuán enojado estaba Jesús con los fariseos y saduceos porque habían creado un cuerpo de escrituras extrabíblico, al que llamaban las tradiciones de los padres. Estas tradiciones eran presentadas a las personas como una explicación de la palabra de Dios, y tan genuinamente creíbles como la verdadera palabra que Dios originalmente dio. Sin embargo, no solamente se han añadido falsas enseñanzas, sino que se han añadido tradiciones paganas y completamente satánicas de más de 4000 años de antigüedad y que han disfrazado de tradiciones cristianas. Culto a los muertos. Una de las enseñanzas favoritas del romanismo católico es el culto a los muertos disfrazado de cristianismo. Todos los santos de la Iglesia Católica son individuos a quienes se les venera, todos ellos muertos. Les encienden velas y les oran a los muertos. En Chile se venera a varios muertos, los últimos, Juanita Fernández Solá, Teresa de los Andes y otro muerto, Alberto Hurtado. Esta es una práctica de hechicería. La gran farsa de la Virgen María. La obsesión de este culto por hacer del medio a través del cual Dios se hizo carne y habitó entre nosotros una diosa no es nada nuevo. Ya hace 4000 años atrás se le rendía culto. La idea es desviar la fe hacia cualquier cosa que no sea el único y verdadero Dios. La adoración a la Virgen María y al Niño Dios es una adoración de origen satánico y nacida en Babilonia. En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamuz al hijo. En Fenicia se le llamó Astarte a la madre y Baal al hijo. En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris y Horus al hijo. En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. En Roma se le llamó Venus a la madre y Cupido al hijo. Recordemos que el último de los Césares, Constantino, al proclamarse sumo pontífice solamente cambió los nombres a sus antiguas deidades. Resumiendo un poco, el plan de Satanás comenzó a funcionar perfectamente en la historia humana con la creación de una religión-estado, la cual llamó Iglesia Católica, la creación de la misa, donde pone a Jesús en el Calvario cada día que este mundo esté en existencia. Más aún, en la manera en que fue escrita la misa en latín pagano original, se produce gran poder oculto o misa blanca. De hecho, a medida que avanzó el tiempo, el siglo VII, los ocultistas practicantes de la magia negra crearon la misa negra para tratar de captar para ellos el poder oculto de la misa católica. Y realmente crearon su propio crucifijo. Tomaron la cruz, la doblaron hacia adentro en todas las 4 esquinas, y colocaron en ella una figura de Jesús consumida, totalmente patética, colgándolo de modo que realmente luce como un perdedor. Llamaron este crucifijo la cruz torcida, y decidieron convertirla en su símbolo, en el símbolo de quienes darán su respaldo a la bestia del Apocalipsis.